Muy buenas noches, Inge. Buenas Buenas noches. noches, Kevin. ¿Cómo están? Buenas noches. He sido solo yo que acabo de entrar ahorita. Sí, oiga, ya me estaba extrañando, digo, no va a entrar nadie. Y es que La justo asistencia. la asistencia no estaba habilitada. La María, estaba en un Zoom con la María porque estamos viendo el proyecto PIS. Ahí justo ya Buenas entró también la noches. compañera. Buenas noches. Ya les habilito este momento, me olvidé de la asistencia. Ustedes tenían que estar solo hasta la semana anterior. Ya. Ya les- Ya listo.
Ya está habilitada este momento la asistencia para que puedan ingresar nomás. Bien. Bien, como ustedes habíamos estado revisando lo que tenía que ver la parte de la ley de propiedad intelectual, ¿sí? Eso habíamos estado revisando, de hecho se hizo alguna consulta de eso también, no tenemos mucha bibliografía de esa parte, ¿sí? Entonces, bueno, se había hablado ya de lo que era la ley de propiedad intelectual. El día de hoy vamos a empezar, pues lamentablemente nuestras guías tienen un poco de los contenidos como que no fueron distribuidos correctamente en base a las unidades que están planificadas. Bueno, nos toca ya pues continuar, nos toca ya revisar lo que es la parte de la unidad 4, en este caso de aquí, no sé esta guía cuántas unidades la habrán puesto, déjenme revisar. Tenemos ya la unidad 4 que tiene que ver con manejo de marcas y patentes. Entonces vamos a empezar hablando un poquito de esto de aquí, ¿sí? Sí, tiene directamente 4 unidades, pero bastante cortas, bastante resumidas, sobre todo la que ha sido la 2 y la 3, que tocó verla en una sola unidad. Sí, aparece ahorita nos va a tocar la 4, verla en otra sola y tenemos que ver algo más para el final, con que completamos, porque ya vamos terminando de ver esta guía que nos facilitó la institución para poderla trabajar, pero veo que aún ahí está pequeña, ¿no? Bueno. Bueno, vamos a ver lo que tiene que ver la parte de patentes y marcas, les decía, ¿sí? La parte de patentes y de marcas tiene una breve similitud también con lo que tiene que ver la parte de la propiedad intelectual. De hecho, cuando estuvimos revisando lo que tenía que ver con propiedad intelectual, habíamos hablado ya de lo que tenía que ver patentar una marca que nosotros generemos, patentar un nombre, que nosotros demos un nombre comercial, ¿sí? Habíamos hablado ya de los términos de patentar marcas, nombres, logos, qué sé yo, ¿cómo es muchas veces los tipos de fuente, a veces que se utilizan, ¿sí? Los eslogan de los locales comerciales o de los negocios, de las empresas, ¿sí? Entonces, esos son marcas que ya están, hablábamos en los derechos de propiedad intelectual, que también se tiene la parte de patentes, ¿no? Entonces, bueno, aquí esta unidad pues se profundiza también en el estudio de patentes, de marcas, ¿no? Y nos dice pues que la patente es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado al inventor de un nuevo producto o tecnología, susceptible a ser explotados comercialmente por un periodo limitado de tiempo o también la divulgación de invención. Bueno, algo que también tenía mejor dicho, tienen similitud con la parte de los derechos de propiedad intelectual. Pues todo que habla igual de un conjunto de derechos exclusivos cuando se ha inventado, cuando se ha creado un producto o una nueva tecnología, ¿no? Entonces, eso es patentar. Entonces, ese término, estoy seguro que ustedes lo han escuchado y más de una vez también, término patentar, algo que nos pertenece, algo que es de creación de uno, ¿sí? Entonces, inclusive a nivel de, hasta a nivel de nombres comerciales se patentan los nombres, ¿sí? Entonces, por ejemplo,
usted tiene un negocio, les decía la vez pasada, ¿no? Y lo voy a repetir, a veces tenemos un negocio y patentamos los contenidos, el logo, el eslogan, a veces para que no sea utilizado por otra persona ya, o por otro nombre comercial, o por otra empresa, etcétera, ¿sí? Entonces, las patentes son eso, ¿no? Como repito aquí, dice, es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado al inventor de un producto o tecnología, susceptibles de ser explotados comercialmente por un periodo limitado de tiempo, a cambio de la divulgación de la invención. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí la patente dice que a cambio de la divulgación de la invención. Bueno, aquí como que se va un poquito más allá, ¿no? Nos dice pues que si bien es cierto, tenemos el derecho, pero nos da el derecho exclusivo por lo que hayamos creado, el Estado nos protege en esa parte, dice, pero susceptibles de ser explotados comercialmente, es decir, que eso puede más adelante ser vendido, puede ser sacado al mercado para su producción, ya a veces sacan producción en masa que se llama, ya comenzamos a inventar más, a producir más de ese invento y comenzamos a venderlo. Esto dice por un periodo limitado de tiempo, o sea, tiene un tope, ¿no? Pero después ya tiene que ser divulgado, o sea, durante un tiempo el Estado me protege, durante un tiempo el Estado me da la garantía de que no sea divulgado, de que no sea robado, digámoslo así, de pronto por otra marca comercial, por otra empresa, algo que yo he inventado. Pero eso también dice por un periodo de tiempo, nada más límite. No es que va a ser para todo un siempre, ¿no? Eso más adelante puede ya ser divulgado para su invención, ¿sí? A cambio de la divulgación de la invención, es decir, que más adelante ya tiene que ser una patente, ya algún momento tiene que ya ser indicada cómo fue lo que se inventó. Sí, a eso se refiere a la parte de la patente. Y analizando bien el concepto, aquí nos indica esa parte, ¿no? Dice, una patente es un conjunto de derechos exclusivos concedidos por un Estado al inventor de un nuevo producto o tecnología, susceptibles, perdón, susceptibles de ser explotados comercialmente por un periodo limitado de tiempo, a cambio de la divulgación de la invención. Es decir, el Estado a mí me da un derecho, me protege por ese invento que yo hice para que no sea usurpado, que no sea robado, que no sea copiado por otro, ¿sí? Por otra persona o por otro grupo de personas, pero por un límite de tiempo. Y esa protección que me da el Estado es a cambio de que yo más adelante tenga que divulgar cómo fue hecha la invención, cómo fue inventado eso, ¿sí? Entonces, esa es una patente, ¿sí? Aquí nos dice, una patente se refiere a esa parte de ahí, ¿sí? Entonces, no es un derecho, si bien es cierto, es un derecho exclusivo mío, que yo tengo mi protección, pero por un lapso determinado de tiempo. Y luego yo tengo que ya indicar cómo fue lo que se hizo, ¿sí? Entonces, por eso es que existen ya de pronto existen lo que se llaman los manuales técnicos, sobre todo cuando son inventos, hay manuales técnicos. En los manuales técnicos ya se indica qué materiales se utilizaron, qué diagramas se hicieron, cómo se lo hizo, qué nomás tiene que ir primero, las secuencias, etcétera. Entonces, yo soy el inventor, pero ya como tengo que ya comenzar a dar parte para que ya, o sea, deje de ser protegido y comience a divulgarse, pues entonces yo ya tengo que indicar cómo se lo hizo y para eso ya son los manuales técnicos, ¿sí? Usted sabe que existen los manuales de usuario, los manuales operativos y también los manuales técnicos, ¿no? O los manuales de instalación también, que se llaman, ¿sí? El manual de usuario es para que el usuario sepa simplemente cómo tiene que utilizar, cómo tiene que manejar determinado producto. ¿Sí? El manual de operaciones para que vea cómo tiene que funcionar, ¿sí? Y ahí ya vienen los términos técnicos, qué nomás se necesita para que funcione, cómo tiene que hacerse. Muchas de las veces instalaciones eléctricas, muchas veces instalaciones personalizadas para el producto, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas son las que ya intervienen. Ya una vez que se haga la divulgación de cómo fue inventado, pues la mejor manera de poderlo sacar es a través de lo que tiene que ver la parte de manuales técnicos, ¿sí? Ahí se indica todo, el manual técnico se indica todo, cómo se construyó, cuáles son los pasos a seguir, los materiales a seguir, a utilizar, es decir, toda esa parte de ahí interviene dentro de lo que ya
se podría llamar como la divulgación del invento que se haya hecho, ¿sí? Y bueno, luego tenemos lo que tiene que ver la parte de las marcas. Dice, la marca es el signo que hace que un producto o servicio se distinga de otro, de su mismo tipo o clase. Al llevar a cabo un registro de marca, no significa que deberá de realizarse el producto o servicio obligatoriamente por el hecho de haber realizado el trámite, ¿sí? Entonces, la marca, vuelvo a repetir, es el signo que hace que un producto o servicio se distinga de otro, de su mismo tipo o clase. Al llevar a cabo un registro de marca, no significa que deberá de realizarse el producto o servicio obligatoriamente por el hecho de haber realizado el trámite, ¿sí? Bueno, la marca es la marca que le vamos a dar, pues entonces nosotros a nuestro producto, a nuestro servicio, ¿no? Esto se puede distinguir de otro servicio que sea igual, ¿sí? O del mismo tipo, ¿sí? Y que al llevar a cabo un registro de marca no significa que deba realizarse un producto igual. Entonces, qué sé yo, hay marcas que son, a veces se ha dado el caso, no recuerdo, parece que un rato yo veía dos marcas, dos productos con la misma marca, pero de diferente tipo, ¿sí? No recuerdo este momento, en un momento yo sí veía que hay productos que a veces tienen la misma marca, pero son diferente tipo de producto. Entonces también, bueno, eso también interviene muchísimo en esta parte de aquí, lo que dice las marcas, ¿no? Es lo que le va a distinguir a uno de otro. Y ahora las marcas, como dice aquí, no solamente son a nivel de producto, también puede ser a nivel de servicios, ¿sí? Puede ser a nivel de servicios, no solamente puede ser a productos. Inclusive hay nombres que de pronto se pueden repetir entre un producto y también pueden, por alguna situación, llevar también un servicio con la misma marca, ¿no? Pues a eso se hace referencia en esta parte de aquí, patentes, marcas y licencias, ¿no? Ya las licencias veremos, me imagino que debe estar más adelante, pero todos conocemos lo que es una licencia, ¿no? Todos sabemos lo que es una licencia. Una licencia es pagar por algo, por un producto, por un servicio, por un determinado tiempo para poderlo utilizar, ¿sí? Por ejemplo, nosotros yo quiero un antivirus, cojo y compro una licencia, pago por una licencia para un año y estoy utilizando el servicio, ese producto durante un año. Luego del año, pues simplemente ya se me caduca la licencia y ya no tiene validez, ¿sí? Entonces las licencias en cambio vueltas son eso, pagar por un servicio, que inclusive también puede ser por un producto que yo quiero utilizar. Entonces, tiene un costo durante un lapso de tiempo. Yo pago por un lapso de tiempo y una vez que se termine el tiempo, pues también se termina la vigencia de esa licencia, ¿sí? Entonces, las licencias son eso, pagar por un servicio que yo requiero, ¿sí? Durante un determinado lapso de tiempo, ¿sí? Entonces, licencias. Las licencias igual no son solamente a nivel de productos o solo de servicios, pueden ser por las dos cosas, ¿sí? Hay, por ejemplo, bueno, he visto yo, en la actualidad, por ejemplo, se alquilan o se pagan licencias por utilizar equipos, como por ejemplo impresoras. Usted puede alquilar, puede pagar una licencia por ocupar una impresora o un grupo de impresoras en una empresa, ¿sí? Entonces, le cobran a usted tanto, pero muchas veces, por ejemplo, yo conozco una empresa de Guayaquil que a los cuales se les paga, por ejemplo, qué sé yo, hablemos por el alquiler de una impresora, unos $1,000 al año, una impresora láser para que imprima tal cosa, ¿sí? Entonces, la empresa como tal se encarga de dar mantenimiento, ya si la impresora se llega a dañar, van, le retiran, le dejan una nueva y sigue usted trabajando. Se le acabó el tóner o lo que sea, ellos mismos le dan a usted, le venden a un precio más barato o inclusive a veces dependiendo del tipo de contrato que se haga, del tipo de licenciamiento que se saca, se lo puede, también pueden contratarle con la parte de suministros. Entonces, qué sé yo, dentro del contrato dicen, se acaba la tinta y viene el dueño de la empresa, viene la persona que alquiló o la empresa que alquiló ese equipo y deja poniendo tóners nuevos, ¿sí? Entonces, es una manera, cuando las empresas son grandes, muchas veces es más aconsejable alquilar equipos porque usted sabe que al menos a nivel de computadores de tecnología, estos se desactualizan pronto. Entonces, después de un año, 2 años, yo voy a estar con computadores a lo mejor obsoletos y la empresa es bastante grande, a lo mejor ya requiera de nuevos computadores. Entonces, de pronto me puede resultar mucho más barato yo alquilar computadores actualizados y nuevos
que está cambiando cada 2, 3 años de computadores. ¿Sí? Entonces, aquí en el país hay empresas, yo conozco unas 2 empresas en Guayaquil que se dedican al licenciamiento de equipos. O sea, usted paga por una licencia, qué sé yo, por ejemplo, de 20 computadores a la empresa por un año, le cobran tanto, ¿sí? Es un buen negocio también para las empresas, siempre y cuando me alquilen un buen número de equipos también. De si no alquilar un equipo y no tengo más clientes, son poquísimos. Y en cambio, si me alquilan bastante, pues es un pago de una licencia por un buen tiempo y de una parte yo como empresario estoy disminuyendo posiblemente gastos al tener que actualizar de equipos cada 2, 3 años. Y la otra parte que si algo se llega a dañar, yo no tenga que estar comprando repuestos, mandando a reparar, sino que simplemente vienen, me cambian el equipo y me dejan uno nuevo funcionando. ¿Sí? Y un negocio también para la empresa, porque la que vende la licencia, al fin y al cabo, usted sabe que después de un año, 2 años, claro, el computador no va a estar posiblemente en el mismo estado que usted lo dejó, pero en cambio usted sí podría, después de un año, 2 años, a esos computadores, alquilarlos a lo mejor a empresas que no necesiten de requerimientos sumamente altos en cuanto a la parte de hardware. Entonces, también existe el tipo de licenciamiento, como le digo, no solamente a nivel de servicios, también hay a nivel de productos, y como le digo, productos tangibles, no intangibles. Y aquí tenemos, por ejemplo, el caso de un antivirus, es un producto intangible, que son los que más se utilizan. Si aquí en el país se utilizase todo con licencia, nosotros tendríamos que tener licencia por Windows, licencia por el Office, licencia posiblemente por antivirus, aparte a lo mejor licencia también si es que usted está utilizando lenguajes de programación de Microsoft, también pagar licencias por los, por los paquetes de Microsoft, ¿sí? Que son sumamente caros, Por ejemplo, una licencia de Windows me parece que está sobre los 180, $200 el año. Entonces, las licencias son sumamente costosas. Entonces, imagínense que tuviéramos que pagar licencias por todo. Tendríamos que estar trabajando, guardando todo el año para poder comprar licencia de Windows, licencia del Office, etcétera, que sale carísimo. Una licencia de Office creo que está sobre los $250 el año. Entonces, ese es, bueno, pues a nivel de comerciales, esos son los negocios, pues si no, también cómo se gana. Pero como en nuestro país, hablábamos la vez pasada o en la unidad anterior de los derechos de propiedad intelectual, aquí casi no se respeta mucho esa parte de aquí. Son pocas contados con los dedos. A lo mejor las personas, las empresas que sí paguen un licenciamiento o compren una licencia original de paquetes informáticos. La mayor parte, yo pienso que siquiera un 95, 98% de todo el país a lo mejor abunda la piratería. Las grandes empresas posiblemente tengan licenciamiento, pero porque les hacen seguimiento, empresas como Microsoft, que hace seguimiento cuando ya usted compra una licencia, y ahí sí los tiene para que atrás suyo a todo el tiempo a Microsoft, porque ellos registran sus datos en el momento que usted registra una licencia, registran sus teléfonos, su correo electrónico. Entonces, ya al año ya lo están buscando, le están pidiendo que ya tiene que renovar licencia. Entonces, ese es un problema. Entonces, eso sería pues en cuanto a lo que tenemos que ver con la parte de licenciamientos. Como le digo, no únicamente interviene en la parte de ciertos productos o ciertos servicios también, sino que a nivel de productos hablamos también a nivel de tangibles como también intangibles. ¿Cuándo hablaríamos de una licencia, por ejemplo, en cuanto a servicios? Se podría decir a lo mejor cuando yo utilice un plan de celular, es un servicio que a mí me dan, ¿sí? Es un servicio que a mí me dan, estoy pagando por una licencia, por ejemplo, cuando saco un plan para un año, para 2 años, ¿sí? Eso viene a ser ¿cómo se podría catalogar? Como una licencia. Yo pago a la empresa para que me dé a mí minutos, me dé megas, me dé mensajes, etcétera. Entonces, podríamos de pronto también considerarlo como una licencia. Yo pago por utilizar de forma mensual cierto límite o cierta cantidad de minutos, cierta cantidad de megas, cierta cantidad de mensajes. Entonces, por allí como que podríamos hablar de como un licenciamiento dentro de servicios, ¿sí?
¿sí? Dentro de servicios. Por ahí podríamos catalogarlo a eso de allí, ¿sí? Si yo no pago, pues tampoco puedo utilizar el servicio, entonces yo necesariamente tengo que poner eso de ahí. Igual podría entrar, por ejemplo, lo que son servicios como TV Cable, que igual yo tengo que hacer un contrato y tengo que cumplirse con utilice o no utilice, yo tengo que pagar una mensualidad por 2 años, por lo general casi todos los contratos en nuestro país, al menos casi todo contrato con operadores telefónicos, con operadores de TV Cable, casi todos llevan un tiempo de 2 años. No hay, hasta donde yo sepa, no hay un tiempo menor de un contrato que no sea menor a 2 años. ¿Sí? Son 2 años que usted tiene que contratar por ley. Y si se quiere salir antes, le van cobrando el tiempo que le falta para cumplir los 2 años. Entonces, eso también es un negocio, pues son los licenciamientos por servicios que debemos muchas de las veces pagar. Igual con el internet, igual con la televisión pagada, ¿sí? Todos estos son licenciamientos que se deben de sacar, ¿sí? No sé, ¿alguna pregunta tal vez de alguno de ustedes? ¿No? Bueno. Aquí vamos a continuar luego hablando de otros puntos que tenemos dentro de lo que tiene que ver la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos. Nos habla aquí, ahí iremos analizando día de mañana, porque tenemos todo el tiempo, también porque tenemos una hora, y iremos analizando un poco más a profundidad de qué se trata esta ley, ¿sí? También tenemos algunos artículos aquí que estaba viendo que están bastante interesantes, entonces nos enfocaremos un poco más en esta parte de aquí, por favor, a partir del día de mañana. Y hoy día el tiempo se nos queda un poco cortos y ya nos quedaríamos a medias. En todo caso, Inge, dígame, Víctor. buenas noches. Bueno, fuera del tema, Inge, no sé si usted consideró también algunas preguntas que había estado de la ley del consumidor que estaban en el examen. Había también la parte práctica, también la segunda pregunta de la parte práctica. No sé también si a lo mejor nos consideró algo ahí, porque más que todo yo hice lo que había visto un poco también. Bueno, en el tema de mi trabajo he visto un poco esa ley, entonces algo le pude hacer, pero no. Porque en la parte práctica, las dos preguntas, bueno, es que bueno, cuando salen aleatoriamente, a lo mejor la tercera a usted le salió como segunda, porque veamos de una vez esta parte, veamos de una vez. Porque esa parte de ahí, pues era de la prueba parcial, perdón, de la prueba formativa. A ver, de una vez. De una vez. La pregunta de que decía que haga sobre el consumidor. A ver, déjeme ver cómo está. Es que eso a lo mejor al momento que se generó la parte aleatoria, la tercera pasó a ser primero, pudo haber pasado a ser segundo. Déjeme ver. Ah, no, pensé que... Sí, porque eso le digo, o sea, de ahí la 1 y la 2 pues, se generan aleatoriamente. Puede ser que no salió en el mismo orden que así se déjeme ver. Defensa del consumidor. A ver, porque la primera pregunta decía, realiza un cuadro sinóptico sobre los artículos de defensa del consumidor. Es la que ustedes me dicen. Sí, justamente. Pero esas preguntas también las vimos en el examen parcial. Perdón, en la evaluación formativa. Entonces eso sí se dio. La verdad es que yo no me acuerdo muy bien, sinceramente, le soy sincero. Porque yo las dos primeras preguntas son las mismas de la formativa. Claro, las mismas de la formativa, ahí está. La formativa también está tengo la defensa del consumidor y la que corresponde a la firma electrónica. Y en la otra igual. Lo único que se aumentó sí fue una más que decía la información pública que deben presentar las instituciones de carácter público. Las otras Profe, ¿y sí, del formativo. sí nos puede habilitar para hacer revisión? O sea, yo tuve un inconveniente en la práctica. No sabía bien qué poner, la verdad. Eso del consumidor, no sé, la verdad que no me acuerdo eso.
Si estaba en la formativa, a lo mejor no me salió a mí esa pregunta. No, es que eran las dos preguntas, o sea, las dos mismas preguntas. Tenía que salir de ley las dos, pero lo que le iba a salir posiblemente era en desorden, pero eran solo dos Ajá. preguntas, tenían que salir de ley. O sea, esa pregunta era la que, porque decía que haga un mapa conceptual, creo que era, Déjenme sobre estar aquí. Déjenme ver una revisadita rapidito. De hecho, aquí está. Consumidor. Si hablamos aquí de la defensa del consumidor, observaciones, déjenme ver un ratito más. Consumidor. Consumidores de servicios electrónicos. Claro, porque sí está. O sea, sí hay un apartado pequeño aquí, pero... Todo el colegio me parece más bien que esto les mandé como un trabajo, creo que fue. Déjeme revisar rapidito. Esto parece que fue una consulta, entonces. ¿Qué hubo algo de eso? No. Dije, eso es una ley aparte, muy aparte. Sí, no, sí, pero ¿por qué les? Porque digo, les he puesto en la formativa también. Todavía no califico, la verdad no he calificado ni la formativa. Mañana pensaba calificar esto y hoy día comencé a revisar todos los trabajos que son, tengo que sacar notas. Porque, claro, Sí, el porque consumidor es un... en la práctica también me salió algo de eso. Yo por eso me quedé, digo, chut, será, digo, la O verdad sea, que ahí sí es sí, en la guía que tenemos, sí cita por aquí, un hecho, habla puntos de defensa, de la que es la defensa del consumidor, ¿cómo es? En lo que estuvimos viendo la la, propiedad intelectual, me parece que era. sí, la parte de propiedad Sí, sí, intelectual, algo así. la Yo firma estaba leyendo. electrónica y todo eso. Eso, por ahí La estaba, firma pero eso electrónica, Yo aquí lo no hablamos de que, eso de aquí. Aquí yo hablamos. lo sabía, que no vi era sabía si era derechos lo del de ley. consumidor. En el artículo 31 hablamos algo de eso. Dice, responsabilidades de las entidades de certificación de la información acreditadas. Las entidades de certificación de información serán responsables hasta de culpa leve y responderán por los daños y perjuicios que causen cualquier persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad. Cuando incumplan las obligaciones que les impone esta ley o actúen con negligencia sin perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor. Serán también responsables por el uso indebido, pero no, o sea, no cita como un título de defensa del consumidor. Claro que sí se tiene más abajo también. En algunas partes cita la defensa del consumidor, pero no como lo está viendo acá, realiza un cuadro sinóptico sobre los artículos de la defensa del consumidor. Oiga, raro está. Sí, eso Inge, se me hizo. Yo también decía, algo me acordaba que usted sí explicó en clase, pero yo decía, ¿de dónde le saco esos artículos? Me parece que es una ley. Y ahí me confundí, Bueno, en sinceramente. todo caso, ya les tengo en cuenta esa parte de ahí, no se preocupe. Sí, Ya, gracias, Inge, muy si no, amable. ya voy a revisarla bien en la guía y ya les aviso para impedir. Me gusta por cerrarse ya la plataforma. Ya, profe. Gracias, Inge. Tenemos información, inclusive en el artículo 50 también de la Ley de Comercio Electrónico, es información al consumidor. Dice, esto es, en la presentación de servicios electrónicos en el Ecuador, el consumidor deberá estar suficientemente informado de sus derechos y obligaciones de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y su reglamento. Como les digo, yo mañana ya, posiblemente, si es que mañana ya vamos a revisar, a sacar todos los trabajos, las notas de ustedes, y ahí voy a ver en el examen práctico, en el formativo, a ver cómo lo respondieron.
Por ejemplo, Gracias. esa pregunta es de la evaluación formativa. Yo no me acuerdo de eso, pero bueno. Sí, mañana ya les tengo también una indicación de eso. Ya, profe. Listo. Gracias, sí, por la Entonces, llamada. nos vemos ya. Hasta mañana.